Saludos a todos, estamos en el día 41, seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 41, 1 de 2, segunda parte, segunda sección, capítulo primero, punto 1390 al punto 1407. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 1390. Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan yace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. Los frutos de la comunión. Punto 1391. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: quien come de mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la buena nueva de que se dan las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María de Magdalena: Cristo ha resucitado. He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo. Punto 1392. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, verificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. Punto 1393. La comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Cada vez que lo recibamos anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Punto 1394. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de las fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que, en la vida cotidiana, tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Porque Cristo murió por nuestro amor. Cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio,
Pedimos que venga al Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para el mundo y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios. Punto 1395. Por la misma caridad que enciende en nosotros la Eucaristía, nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Punto 1396. La unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. ¿El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Si vosotros mismos sois Cristos y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor y recibís este sacramento vuestro, respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, si tú verdadero miembro de Cristo, para que tu amén sea también verdadero. Punto 1397. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad del cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa, no juzgado digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú aún así no te has hecho más misericordioso. Punto 1398. La Eucaristía y la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de este misterio, San Agustín exclama: oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad. Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones del Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él. Punto 1399. Las iglesias orientales no están en plena comunión con la Iglesia católica, celebran la Eucaristía con gran amor. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculos estrechísimos. Una cierta comunión in sacris, por tanto, en la Eucaristía no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica. Punto 1400.
Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia Católica, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la substancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. Por esto, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible para la Iglesia Católica. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Punto 1401. Si a juicio del ordinario se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los sacramentos, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso, se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. 7. La Eucaristía. Pignus Futurae Gloriae. Punto 402. En una antigua oración la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía. Oh sagrado banquete en el que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor, y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Punto 1403. En la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida. Ven, Señor Jesús, que tu gracia venga y que este mundo pase. Punto 1404. La Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al cumplimiento como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro. Punto 1405. De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, sino signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención, y partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Resumen. Punto 1406. Jesús dijo: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanecerá en mí y yo en él. Punto 1407. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofreciendo una vez por todas, en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio, derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Hasta aquí el punto 1407. Continuaremos con el punto 1408 en el próximo video. Gracias.